el panorama que nos acabamos de escuchar, es evidente que este SARS-CoV-2 no todo lo que trajo fue deleterio, causó muchas muertes, costó mucho a los sistemas de salud, pero también nos vino a enseñar mucho, sobre todo en el campo del sistema nervioso autónomo. El estudio del sistema nervioso autónomo, yo creo que se estableció un paradigma antes de SARS-CoV-2, antes de COVID-19, y lo que hoy por hoy estamos aprendiendo después de esta pandemia. Aunque el doctor Mario Márquez no habló de más que de hipotensión arterial ortostática, la enfocó hacia el Parkinson. Como oyeron ustedes en palabras de la doctora Martínez, estos pacientes con COVID largo pueden tener las tres manifestaciones. La hipotensión ortostática, de la cual nos habló el doctor Márquez, la taquicardia postural ortostática que en ocasiones se acompaña de hipotensión arterial, aunque no siempre, cumple esa definición de que debe de mantenerse estable la presión a expensas de aumentar la frecuencia cardíaca, y de lo que les hablé yo de ese 11 a 15% de pacientes que tienen lo opuesto, tienen hipertensión arterial. Entonces se está generando pues conocimiento a marchas forzadas, a marchas rápidas. Simplemente para señalar estos esfuerzos, quiero decirles que el año pasado los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos de Norteamérica ofrecieron invertir más de $1 billón para la investigación sobre estas secuelas de COVID prolongado. Se hizo un estudio, un mega estudio que se llama RECOVER, englobando diferentes líneas de investigación, pero desgraciadamente la vida de los Institutos Nacionales de Salud y el presupuesto que se le destinó para esta investigación, pues está en veremos, como lo saben, de acuerdo a las políticas de salud del señor Trump. En México sí se ha estado investigando, nuestras autoridades han tenido la visión para financiar investigación en este campo. En el Instituto Nacional de Cardiología, la doctora Martínez recibió un grant por parte de la CINSAE, que como ustedes saben coordina todos los institutos de salud, para hacer la investigación, parte de la cual les mostré de la interrelación o de lo que puede sucederle a la microbiota intestinal en pacientes con COVID largo, y lo que se puede ofrecer restableciendo esa disbiosis al funcionamiento normal de las bacterias intestinales. Entonces, sí se está investigando, se está progresando en el sistema nervioso autónomo, y pues quiero dejar unos minutos, unos cuantos que me concede el doctor Carrillo, si hay alguna pregunta o comentario por parte de ustedes, nuestro auditorio. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, felicitarlos. Verdaderamente es un placer escuchar pues, a mi maestro, y por indirecto también mi maestro, ¿verdad? Y obviamente pues ya sabe que tengo un sesgo en particular. Si en este grupo de enfermos buscaron fibrilación auricular, particularmente en estos que hacen en la noche hipertensión, puesto que este fenómeno inflamatorio ya lo hemos visto en los enfermos que tienen post-COVID, al menos en ecocardiografía sí tienen aurículas remodeladas. No sé si hay algo al respecto. Sí, lo que se ha visto es que es independiente de todo lo que acabamos de mencionar ahorita. Sí hay arritmias inducidas por COVID-19. El virus puede provocar tanto una miocarditis como una miopericarditis, y en estos casos, cuando afecta a la aurícula, empezar a generar pequeños focos de actividad ectópica que provoquen la fibrilación auricular.
Generalmente, estos pacientes que tienen fibrilación auricular no tienen remodelado auricular, sino que es algo propio que produce la enfermedad viral en este caso. También se ha visto en influenza, ahora que está la influenza también. Y lo que sucede habitualmente, que es algo muy importante que el maestro Cárdenas siempre nos hacía recordar, es que muchos de estos episodios de fibrilación auricular no se repiten, son episodios únicos. Entonces eso es algo muy importante, porque luego tendemos a pensar que toda la fibrilación auricular es la misma y que una vez que te da un episodio te va a empezar a dar en forma recurrente. Y muchas veces no. Si tienes este antecedente inmediato de que ocurrió durante la infección o poco después de la infección, es muy probable que no te vuelva a dar la fibrilación auricular. Por supuesto que el paciente se trata con antiarrítmicos y con anticoagulantes, como todo paciente, de acuerdo a su riesgo embólico, pero si después de 6 a 12 meses no hay recurrencia y fue directamente relacionado con eso, con un ecocardiograma completamente normal, puedes incluso retirar el tratamiento. Yo solamente quisiera agregar a lo que señala el doctor Márquez, es que las arritmias como la fibrilación auricular, pues las vimos en la etapa aguda del COVID-19. Realmente en el Instituto Nacional de Cardiología también otros grupos se dieron a la tarea de estudiar las secuelas directas del corazón, la miopericarditis, de la cual nos habla el doctor Márquez. Y sí se encontraron sobre todo utilizando la resonancia magnética de corazón, esa inflamación crónica de bajo grado a nivel del miocardio. Pero hasta donde yo sé, no hay mucho, o no hay evidencia, cuando menos en la literatura mundial, de que estos pacientes con secuelas de COVID sigan teniendo arritmias. Es algo que podría investigarse, es una línea de investigación, Luis Antonio, que pudiera ser de interés para los cardiólogos, o sea, el tratar de ir específicamente a buscar la fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular hay muchos factores de riesgo, pero a mí no me extrañaría efectivamente que algunos de los pacientes con COVID largo pudieran tener también episodios, si no sostenidos, paroxísticos de fibrilación auricular. O sea, yo creo que es una buena pregunta que nos obliga a hacer una reflexión de si es o no un problema actual. ¿Alguien más? Sí, hay dos manos, por favor. Doctor Cruz. Bueno, ante este reto de la microbiota, quisiéramos escuchar cuáles son o por dónde va todo este concepto, ¿no?, de caracterizar las metabólicamente patógenas y las metabólicamente benéficas para el organismo. Y en ese sentido, el estudio, para poder tener una evidencia, tiene que ser un estudio de cohorte, de seguimiento y ver la respuesta del paciente. También estarán caracterizando los metabolitos, que esa es la parte fundamental, porque sabemos que lo que liberan las bacterias pasa a torrente sanguíneo, lipopolisacáridos, TLR4, TLR3, y empieza la inflamación de bajo grado, que hasta ahora la entendemos y no la entendíamos. Y por ahí puso el doctor polimorfismos beta-adrenérgicos, creo fenilalanina por otro, pero me hubiera gustado si es que están haciendo el estudio de las variantes, que también es otro aspecto muy importante en la caracterización de las diferentes patologías. Muchas gracias, doctor Cruz. Sí, efectivamente, pues estamos en esto, estamos con la doctora Magdalena Aguirre en el Instituto Nacional de Cardiología, en una colaboración con la unidad de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigando precisamente qué papel juegan. Y lo que queda claro es que no solamente hay una menor diversidad de bichos dentro del intestino, sino que bacterias que son útiles para mantener el equilibrio, por ejemplo, en el sistema inmune y en el sistema inflamatorio, antiinflamatorio, en donde interviene precisamente el nervio vago como un factor
antiinflamatorio. Estas bacterias son reemplazadas por otras y entonces resulta que la producción de metabolitos benéficos, fundamentalmente que son ácidos grasos libres de cadena corta, de cadena pequeña, está disminuida. Entonces hay varios estudios donde demuestran que se altera, por ejemplo, el metabolismo del triptofano, y el triptofano pues es un aminoácido que es muy importante para las cuestiones de inmunidad, de equilibrio inmunitario y antiinflamatorias, ¿no? Entonces se está estudiando esto, y nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento a esta primera cohorte de pacientes en donde estamos apenas explorando en México, porque no se había hecho en México, qué tipo de bacterias son las que están predominando, y si aparecen además bacterias oportunísticas como pudieran ser estreptococos o clostridiums, que en un momento dado pueden alterar más el sistema inmune. Entonces, pues no se ha dicho la última palabra, cada vez se le da más importancia a la microbiota. La doctora Magdalena Aguirre lo ha dicho en este foro, que la influencia que tiene en muchas enfermedades y en muchas alteraciones neurológicas, cardiovasculares, como es la hipertensión arterial, o metabólicas. Entonces, pues estamos esperando. Y el doctor Mancilla también tiene una pregunta, a ver qué es lo que nos... Sí, muchas gracias. Primero me adhiero a la felicitación por esta excelente sesión. A usted, doctor González Hermosillo, un gusto saludarlo, a Manlio Fabio, a la doctora Martínez. Me surgieron muchas inquietudes a través de la sesión. La primera que quisiera abordar es que una preocupación global es la afectación en salud mental que ha tenido todo el efecto pospandemia y ahora famoso COVID prolongado. Con esta explicación que nos han dado, pues suena muy lógico que se trate precisamente de una disregulación, una disautonomía, y que pudiera ser la explicación principal de todas las alteraciones en salud mental, llámese depresión, llámese ansiedad, todo lo que estamos viendo como efectos que preocupan, insisto, a nivel global. Pero Manlio Fabio nos ilusionó comentando que a lo mejor a partir de alguna pregunta iba a comentar algo de tratamiento. Y escuchándole a usted acerca de las alteraciones de la microbiota, de esta disbiosis que usted comentó, pues obviamente hay que preguntarnos qué se ha hecho acerca del famoso trasplante de heces fecales, que para mí más que un trasplante se podría considerar un injerto. ¿Qué hay de experiencia y qué tan efectivo pudiera ser? Porque en otras condiciones ha mostrado ser muy efectivo y entonces elimina muchísimos de los efectos que se tienen en otros modelos clínicos. Aquí se me antoja pensar que incluso podría servir también para controlar muchos de los efectos de afectación a nivel de salud mental. Y bueno, finalmente creo que es muy importante que veamos este tipo de abordajes. Estamos proponiendo para el próximo año una sesión acerca de los problemas de salud mental interpandemias, y creo que puede ser un abordaje muy interesante, ¿no? Nosotros lo enfocamos hacia personal de salud, que estamos expuestos todo el tiempo. Sin embargo, con todo esto que estoy escuchando, la verdad es que he tenido una retroalimentación fabulosa y creo que podríamos armar una sesión muy interesante, pero yo sí quisiera pedirle para terminar a Manlio Fabio que nos hable un poquito acerca de tratamiento y de este abordaje ligado a controlar el problema de la disbiosis, las alteraciones en microbiota, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues en términos más o menos simples,
El tratamiento es controlar la hipertensión nocturna dando medicamentos que no duren más de 8 a 12 horas como captopril o enalapril. Tenemos que individualizarlo de acuerdo al monitoreo de presión arterial del paciente con enfermedad de Parkinson, estoy hablando. Y en el caso de la hipotensión que desarrollan, si el paciente está asintomático, tiene síncope o presíncope, utilizamos también la fludrocortisona y la amiodarina, igual que se utiliza para la disautonomía benigna del síncope vasovagal. Entonces ese es el tratamiento, obviamente se tiene que ajustar tanto la dosis como el medicamento dependiendo de cada paciente y de las molestias que pueda llegar a tener. Pero el punto que yo quería mencionar y que lo mencioné en la plática y lo repito es evitar la sobredosificación, que es muy común que los pacientes como acostados o incluso sentados pueden tener hipertensión arriba de 160, incluso empiezan a darle medicamentos de duración prolongada de 24 horas o más y entonces empiezan a presentar la intolerancia ortostática. A veces nada más con controlar eso se controla la intolerancia ortostática. De lo de la microbiota y el tratamiento de heces, tal vez Rocío pueda hablar un poquito más. Sí, gracias y muy interesantes sus aportaciones, doctor, porque efectivamente el aspecto de la microbiota puede tener repercusión en diversos órganos y enfermedades. Y la situación mental, que hay veces que la dejamos de lado, creo que es importante considerarla. Efectivamente, el trasplante fecal, o como usted lo mencionaba, hay algunos estudios que se han empezado a realizar, inclusive en el mismo instituto hay un investigador que está abordando este tema. Todavía no tenemos los resultados contundentes, pero se está trabajando en ello. Por otro lado, me parece muy importante la aportación que, disculpe, no sé su nombre, doctor, abordar en una próxima sesión la situación de nivel mental, no solamente para los pacientes, sino también para todo el personal de salud, que finalmente vivimos también situaciones de estrés y no sabemos cómo respondemos a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta a distancia de nuestra académica honoraria, muy distinguida, la doctora María Raquel Gersers. Muchas gracias. Yo quería, y los felicito de excelentes pláticas, de algo doctora. Por conocer. Quería preguntarle al doctor Márquez, entre los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, cada vez el enemigo es la neuropatía. Yo quería ver su comentario sobre hipotensión ortostática, la disautonomía por terapias oncológicas causantes de neuropatía, y me refiero quimioterapia, terapia biológica e inmunoterapia, que a propósito se marcan más en el género femenino. Y mil gracias. Gracias, doctor. Voy a pedirle al doctor, doctor Márquez. Digo, no hay mucha información que podamos aportar. Este campo de la ahora llamada cardiooncología apenas está empezando. Nos habíamos enfocado más que nada en el daño miocárdico, el daño directamente al músculo y la baja de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que eso se sabe desde hace mucho tiempo y es en lo que nos hemos enfocado. Pero ahora todo esto nuevo de la disautonomía, pues yo creo que se tendrá que estudiar los efectos secundarios de estos medicamentos. Un nuevo campo de investigación interdisciplinaria. Qué bueno que se interese y que los oncólogos, como bajo su dirección, pudiéramos empezar a interactuar para asomarnos también a qué pasa con la quimioterapia. No solamente la quimioterapia citotóxica, sino también la que modifica el sistema inmune, ¿no? ¿Qué le hace a los nervios autónomos? Entonces yo creo que hay un campo de investigación muy fértil. ¿Hay otras preguntas, por favor? Doctor Mancilla. ¿No? Una duda muy puntual. Se mencionaba en la hipotensión ortostática que en el decúbito supino se presenta durante la noche, sobre todo hipertensión. ¿Qué pasa si lo ponen en posición prona, en decúbito prono? Porque esto se utilizó como una estrategia muy importante en terapia intensiva ahora que tuvimos todo el problema de
Y se sigue utilizando, no solamente fue neumonía por COVID, sino que se sigue utilizando en pacientes con problemas pulmonares importantes. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Se ¿quieres revierte contestar o la contesto yo? hipertensión? Bueno, yo creo que no pasaría, no sería la solución, porque pues voltearlos nada más y dejarlos acostados es el mismo problema, ¿no? El problema aquí está en que el barorreceptor está vuelto loco. Entonces, cuando el individuo está de pie, le baja la presión, y cuando está acostado, la presión le sube. Entonces, voltearlo no creo que sería la solución. Yo estaba pensando en utilizar las mesas estas camas de Stryker que se usaron en alguna ocasión en terapia intensiva, sobre todo para tratar quemados y politraumatizados, pero no dejarlos nada más en posición horizontal, sino levantarlos de alguna manera. De hecho, es una forma de tratar esa hipertensión. Se le dice al paciente que duerma en posición de Fowler, que eleva la cabecera de la cama, y eso hace de forma natural que baje la presión un poquito. Pero así de prono y nada más acostado, no creo que funcione. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Le cedo el micrófono a nuestro señor presidente. Gracias, maestro, por esta excelente sesión de la que yo aprendí mucho, porque habitualmente en el ámbito de la medicina crítica vemos cada vez más disautonomías. No es que no las veamos más, sino es que antes no sabíamos qué le pasaba al paciente y ahora ya lo sabemos. Y en varios escenarios del paciente críticamente enfermo vemos este tipo de entidades, en sepsis, en trauma, en los pacientes con lesión neurológica aguda. Así que también me llevo varios puntos de los que se vieron hoy para, hacer evaluación clínica con mis médicos, con mis residentes, y también para comprender más el comportamiento de estos pacientes. Lo que sí es un hecho es que en pacientes con trauma craneoencefálico, sepsis grave, que se van controlando y se van con taquicardia persistente y mucha inestabilidad, darles beta bloqueador en infusión a dosis bajas les va mucho mejor. Eso habla de la disautonomía que tienen. Pero bueno, esto es un comentario al calce. Así que fue una sesión muy importante, todos aprendimos, seguramente quien nos sigue a distancia también, y se abren nuevas áreas de oportunidad, como lo comentó la doctora Gerson y lo que comentó también el doctor Mancilla y el doctor Cruz, ¿no? Esta compleja interrelación entre la microbiota y el comportamiento de las disautonomías, que podría ser un buen tema, doctor Cruz, para su evento del siguiente año de microbiota. Entonces se van aumentando cada vez más las contribuciones al conocimiento. Así que, maestro, muchas gracias. Manlio, doctor Márquez, doctora Martínez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue una excelente sesión. Y antes de dar por terminada la sesión, les voy a recordar los siguientes eventos que tenemos. Mañana hay un evento para mí muy importante en el Colegio Nacional, en el que se va a hablar de las contribuciones de la Academia Nacional de Medicina de México a 162 años de su fundación. Es un evento para mí muy importante porque es de las pocas veces que la Academia va a ir allá, al Colegio Nacional. El Colegio Nacional ha estado aquí en varias ocasiones, pero esta es la primera vez que va a estar allá la Academia. Y uno de los fundadores del Colegio Nacional fue el maestro Ignacio Chávez, miembro de la Academia y presidente de la Academia, y varios distinguidos académicos. Miren, se hizo una búsqueda de esto, y varios distinguidos académicos han pertenecido al Colegio Nacional. Para empezar, el maestro Ignacio Chávez, que fue el fundador. Recientemente ingresó el doctor Carlos Aguilar Salinas, también distinguido miembro de la corporación, reciente ingreso, sustituyendo la vacante que dejó el maestro Pérez Tamayo. Pero también hayan estado como miembros del Colegio Nacional el maestro, el doctor Donato Alarcón Segovia, que fue mi maestro de inmunoreuma, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, papá del doctor Ramón de la Fuente, también miembros de la Academia, el doctor Julio Frenk, el doctor Ignacio González Guzmán, el maestro Jesús Comate Rodríguez, el doctor Antonio Lascano, que aquí en nuestra academia es médico honorario, el doctor Manuel Martínez Báez, que también miembro de la academia y fue presidente de la academia,
el doctor Adolfo Martínez Palomo, que actualmente está ahí, el maestro en el Colegio Nacional, y quién fue quien nos abrió las puertas del Colegio Nacional. Sí, también está el abuelito de la doctora Sepúlveda, estuvo ahí el maestro Bernardo Sepúlveda, que también fue presidente de la corporación, igual que el doctor Martínez Palomo. Está la doctora María Elena Medina Mora, estuvo el maestro Pérez Tamayo, ya fallecido, que también fue miembro de la corporación, el doctor Arturo Resenblatt, el doctor maestro Guillermo Soberón, al que se le hizo su homenaje hace unos días, y el doctor Manuel Uribe Troncoso. Así que los invito. Quienes no pueden ir por la distancia o el lugar, bueno, lo pueden seguir ya sea en la página del Colegio Nacional o en nuestra página. Pero el Colegio Nacional es un lugar muy bonito y reitero el agradecimiento al doctor Martínez Palomo. El miércoles 20 de agosto a las 10 horas tenemos una sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Ginecología Geriátrica y Menopausia que lleva el título de Salud en la etapa post-reproductiva de la mujer, un evento de interés, de mucho interés. Tenemos también el simposio Microbiota, Nutrición y sus consecuencias en la salud, tomando en cuenta lo que se habló el día de hoy, que coordina el doctor Armando Tobar Palacio y que va a ser aquí en la tarde. Es la sesión de la siguiente semana a las 5 de la tarde. La siguiente, de favor. Y bueno, acaban de aparecer 3 nuevos documentos de la academia. Los pueden consultar todos en la página, en la sección de documentos de la academia. Y este es el documento de demografía médica. Es la que coordinó, ¿se acuerdan? El doctor Lozano, Rafael Lozano. Bueno, ya está el documento, quien lo quiera revisar. El siguiente quedó muy bien. Este que se presentó durante el homenaje al maestro Guillermo Soberón, que lo desarrolló el doctor Manuel Ruiz de Chávez, expresidente de la corporación. Este es un documento de posicionamiento que se le hizo llegar al maestro Kersenovich y a la doctora Patricia Clark, que es lo referente a problemas emergentes de la salud en la frontera sur. Este, si recuerdan, es un evento que se hizo en Chiapas en coordinación con el Colegio de la Frontera Sur y coordinado por el doctor Héctor Ochoa Díaz López, también miembro distinguido de la corporación. Y bueno, este documento de posicionamiento va dirigido a los graves problemas, también tiene recomendaciones para desarrollar políticas de salud y también se le hizo llegar a los grandes tomadores de decisiones médicas en nuestro país. De veras es un problema, como se los he comentado aquí, lacerante. Así la Academia Nacional de Medicina contribuye a su compromiso social con los que más necesitan. La siguiente. Esta es la segunda entrega. Recuerdan, ya habíamos sacado el documento 1 de lo relacionado al Día Mundial de la Tuberculosis que se hizo en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinado por el doctor Cano Valle. El incremento de la tuberculosis en este país es de veras muy grave. Y bueno, esta segunda entrega profundiza más en relación a esto, documento que también se le hizo llegar al doctor Kersenovich y a la doctora Patricia Clark. Siguiente. Bueno, como les había dicho, ingresaron miembros de la academia ya como SNIS eméritos, a todos se les hizo llegar una felicitación a nombre de toda la academia y bueno, en la sesión previa les había leído los colegas que merecidamente ingresaron como eméritos. No dejen de visitar la página, está de veras muy bonita, pueden visitarla a través de cualquier dispositivo electrónico. La siguiente. Los libros van muy bien, las donaciones van en incremento y es sorprendente la cantidad de libros que nos han llegado. Ya con eso estamos armando nuevos libreros ahí. Recientemente recibimos donaciones de libros muy, muy bonitos de la doctora Patricia Rodríguez Arabia, nos hizo una muy buena donación de textos, y también de la doctora Patricia Volkov, que también nos hizo llegar excelentes libros. Y bueno, este es un collage de algunos de los libros que nos han llegado. Nos han llegado de historia, de geografía, de medicina, colecciones de libros de arte, de veras muy bonitos, que estamos seleccionando para ponerlos en los anaqueles. Ya que esté, los voy a invitar a que las visiten, tanto aquí en la biblioteca que tenemos abajo, que lleva el nombre del maestro García Procel, como de la Biblioteca Central. Así que aquí agradezco a Andrea, que es quien nos lleva todo lo de la biblioteca y lo está haciendo muy bien. No olviden, quien quiera competir en los premios, está abierta la convocatoria. La siguiente. También para las sesiones académicas, quien quiera participar el año entrante,
está abierta la convocatoria, aprovechen, están llegando una gran cantidad de propuestas. La siguiente. Y ya por último, no le tomamos fotos, pero le debo de decir, el día de hoy cambiamos la museografía de las vitrinas, hemos hecho cambios frecuentes. La semana pasada y antepasada estuvo la muestra fotográfica del maestro Soberón por la ceremonia que se le realizó aquí y ya está su placa. Y a partir de hoy está una exposición muy bonita. Están las casas de la academia que derivó de un artículo publicado en 1982 en Gaceta por el doctor Somolinos. Está muy bonita. Y también está la exposición de fotos inéditas de académicas y de académicos. Entonces, quien las quiera ver y visitar, de veras vale la pena. Y así estamos contando una gran cantidad de material para ir cambiando con más frecuencia, ya lo estamos haciendo casi cada 2 o 3 semanas, la exposición museográfica, porque el material es muy abundante. Así, sin más, los invito a nuestras siguientes sesiones. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, maestro, gracias, Manlio, gracias, doctora Martínez, y a todas y todos ustedes. Y nos vemos la siguiente semana o mañana, los que vayan al Colegio Nacional Libertad por el Saber. Muchas gracias.